Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Dios. Digno aquel que nos amó. De trilogía. Si usted toma nota, si usted escribe, le gusta llevar sus apuntes de lo que Dios va enseñando y hablando cada semana, el título este día puede ser Lenguaje en lenguas. Lenguaje en lenguas. Y el Señor me entregó una promesa para este día. Dígamela, pastor. Esta promesa es para usted, arde. Esta promesa es para usted. Segunda de Samuel 23 al 2. Segunda de Samuel 23 al 2. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Muchas veces nosotros desafortunadamente hemos sido utilizados para hablar en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestra carne. ¿Cuántos? Ni me tienen que levantar la mano, pero ¿cuántos no han contestado en su carne a cualquier situación que está pasando? Y ni les pregunto quiénes algunas veces los ha usado el enemigo para hablar sandeces a través de su lengua, desafortunadamente. Pero la promesa de hoy de Dios para nuestras vidas es que el Espíritu Santo de Dios habla por medio de todos nosotros. Y la palabra de Dios está puesta en nuestra lengua. Esa es la promesa y la palabra que recibimos en este día. Y vamos a poner un fundamento, una base a lo que vamos a estar compartiendo hoy en Hechos 10 del 44 al 46. Hechos 10, 44 al 46, y les voy a compartir de la Biblia de las Américas. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Y vemos aquí la escena que se está desarrollando en el libro de los Hechos, es que los gentiles comienzan a recibir el Espíritu Santo. Fue algo muy impactante porque los gentiles eran aquellas personas que no eran consideradas como parte del pueblo de Dios. Y se dieron cuenta, todos aquellos que venían que sabían y tenían la seguridad que eran parte del linaje escogido, se vieron asombrados de ver cómo otras personas que no hacían parte de ese pueblo podían recibir el regalo, el don del Espíritu. Yo no sé si usted tuvo la bendición de nacer en Israel, creo que no debe haber nadie aquí, pero si usted no nació en Israel, sería considerado, hoy por hoy el pueblo de Israel nos considera gentiles. Pero realmente todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido entonces adoptados por el Padre y ahora somos el linaje escogido y el real sacerdocio, una transición. Y por medio de Jesús nosotros entonces ahora somos el pueblo de Dios. Quiere decir que nosotros podemos creer que hemos recibido el don del Espíritu Santo. Hemos recibido su regalo. Y también podemos estar convencidos que a través de nosotros podemos hablar en lenguas y exaltar a Dios. Hay una transición en el lenguaje, hay una transición en nuestra forma de hablar. Tiene que haber un cambio, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, Él empieza a transformar todas nuestras formas, nuestra mentalidad, nuestras acciones. Nosotros empezamos a vivir un proceso de purificación y de transformación. Diga, estoy siendo transformado.
Las primeras semanas estuvimos hablando de los lenguajes del amor que Dios está esperando de nosotros. Hablamos de toque físico, hablamos de palabras de afirmación, de tiempo de calidad, de regalos. Estuvimos hablando aquellas cosas que Dios espera de nosotros. Porque lo primero que tiene que pasar en la vida de un creyente es comenzar a entender que Dios no gira alrededor de nosotros, que nosotros debemos de girar alrededor de Él. Que nosotros no venimos a la iglesia para expectar algo de Dios. Nosotros venimos a la iglesia para entregarle algo a Dios. Y si hay un cambio de mentalidad en nuestros corazones, nosotros vamos a poder acercarnos a Dios de la forma en que Él quiere que nosotros nos acerquemos. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta dar regalos, pero hay dos formas de dar regalos. Hay personas que regalan lo que a ellos les gusta. Y hay personas que se toman el trabajo de saber qué le gusta a la persona. O sea, yo a Roger no le puedo regalar flores, porque él va a querer que yo le dé algo más de acuerdo a su personalidad. Yo a Davidcito, mi sobrino, el hijo de Juan David, no puedo venir a regalarle un osito. Él está esperando que le dé un balón de fútbol, algo, una camiseta de un equipo importante. Él tiene la expectativa diferente, a él le gustan otras cosas. Pero lo que van a hacer estas próximas semanas no tiene que ver con lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Lo que vamos a estar aprendiendo las próximas semanas, cada vez que yo predique, tiene que ver con lo que Dios nos está entregando a nosotros. Porque es una relación, diga, es una relación. Claro, Dios espera y Él también nos da. Él no está ahí sentado en su trono como los reyes de este mundo, esperando que solo le rindan tributo a Él. No, es una relación, una relación, una relación. Mateo 12, 31 al 32 dice: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Yo ya les di una promesa, ahora les hago una advertencia. Si nosotros no conocemos a Dios, podemos juzgar todo lo que pasa alrededor de Dios, porque no lo conocemos. Nosotros mismos alguna vez posiblemente juzgamos que porque se caen, que porque saltan, que porque lloran, que es que voy a la iglesia y me siento incómodo. Todos alguna vez juzgamos. O cómo se sintió la primera vez que llegó en un servicio y había adoración, música, alabanza, y usted estaba ahí, gente saltando a su alrededor. Entonces decías, ¿pero qué es esto? Pero en un concierto no te parecía raro, ¿verdad? Si había un concierto y todo el mundo estaba pachangueando, saltando, bebiendo, feliz de la vida, eso es lo más normal. Pero en la iglesia, entonces si ves a alguien llorando puedes juzgar. Ay, ¿por qué lloran? ¿Y por qué ríen? Pero si nosotros vamos entrando y nosotros vamos acercándonos a Dios, vamos empezando a entender muchas cosas. Entonces este pasaje está advirtiendo a los que ya tenemos al Señor, y conociendo al Señor nos empezamos a enfriar, nos empezamos a alejar y empezamos a renegar de lo que un día aprendimos. Jesús murió en la cruz por todos y por todos los pecados. Él murió por todo y por todos los pecados. En Cristo y en su sacrificio está la reconciliación de nosotros con Dios y con el Padre. Esta es una advertencia para la iglesia y para todos los que nos están viendo, que una vez que estamos en Cristo, nosotros no podemos dar pasos atrás. Nosotros tenemos es que cada vez profundizar más, meternos más, procurar más, anhelar más las cosas espirituales. Porque si nosotros estamos alineados con las cosas espirituales, las cosas naturales se van a tener que alinear. Entonces no juzguemos lo que no conocemos,
Porque lo que a usted le parece anormal es normal. El anormal es otro. Porque si hay un diseño, si hay una forma, y así lo estipuló el Señor y así lo diseñó Dios, entonces yo quiero estar en el diseño de Dios. Yo quiero estar en el diseño que Dios preparó, el diseño del cielo. Yo quiero el diseño del cielo. Yo no quiero el diseño de un hombre, yo no quiero el diseño de una organización, yo no quiero algo impuesto, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, sin reservas. Porque Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos, Dios sabe qué es lo que nosotros anhelamos, Dios sabe qué es lo que nos conviene. Solo Dios sabe lo que nosotros necesitamos, solo Dios sabe. Entonces quiero decirle a las personas que de pronto están hoy llegando por primera vez o llevan algunas semanas viniendo o que se están apenas exponiendo a la palabra de Dios, les estoy diciendo: abran su corazón, no juzguen apresuradamente, sino que permitan que poco a poco ustedes vayan conociendo cuál es el diseño de Dios. Poco a poco lo van a ir conociendo. No se asuste por el ruido, no se asuste por la danza, no se asuste por los cantos, no se asuste por el lenguaje extraño. Yo decía esta mañana que si alguno de ustedes había estado en una pelea entre dos rusos, ¿usted se imagina estar presenciando una pelea entre un matrimonio ruso? Se levantaron de malas pulgas, tan bravos, empezaron a pelear el uno con el otro. Y usted se imagina viéndolos, lo que usted va a pensar, tratando de entender cuáles son las palabras. Aparte hacen mala cara y se están manoteando y tú dices: ¿pero qué es esto? No entenderíamos, ¿verdad? No entenderíamos. Si acaso sabríamos que están peleando, pero no entenderíamos. Bueno, el lenguaje del Espíritu muchas veces no es entendible de una forma natural. Tú necesitas poco a poco ir aprendiendo y encontrando cuál es el diseño. Lo que a ti te parece anormal, posiblemente es normal. ¿Estamos conectando? Esto es un tapete, o sea, que quiere decir que lo que se viene es candela. No podemos juzgar lo que no conocemos. Lo que juzgas puede ser realmente lo normal. Algo que también le quiero decir a aquellas personas que conocen nuestro lenguaje en la iglesia, nuestro lenguaje cristiano, nuestro lenguaje quizás muchas veces religioso. Lo que la iglesia hoy por hoy está anunciando y hablando como si fuera sobrenatural, no lo es. Es normal. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos cómo se fueron desarrollando los primeros creyentes después de la visita del Espíritu Santo, vemos que ellos se movían en todas estas cosas y para ellos era normal. Ellos no decían: wow, vamos con el mover sobrenatural. No, esto es lo normal, el cielo en la tierra. Así nos movemos los que hemos sido bautizados con el fuego del Espíritu, con los que hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Se sanan los enfermos, se liberan los endemoniados, hablamos nuevas lenguas, profetizamos y sobre todas las cosas tenemos amor. Y lo que más impresionaba a esa generación era que los cristianos podían morir sin maldecir, podían morir con una sonrisa en la boca, podían morir alabando a Dios. Los estaban matando a todos y ellos se morían de la risa. Ninguno murió desesperanzado. Todos reían, todos estaban felices, porque amaban hasta a sus enemigos. Eso era lo natural. Hoy por hoy tú vas a darle un regalo a alguien que te ha hecho mucho daño y te mira como: ¿qué te pasa?
Yo te he maltratado tanto, yo me he aprovechado de ti, todo lo que yo te he hecho, mis palabras te han herido y tú me estás dando algo. Yo te importo, me estás dando un regalo de amor. Sí, eso es natural para nosotros. Eso es natural. Para lo que yo les quiero enseñar este día, usted tiene que ignorar su mente y seguir el Espíritu Santo. Tiene que seguir el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene este día que hablar a su mente y dar libertad al Espíritu. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Bueno, levante su mano, ahí acompáñeme. Es un ejercicio, levante su mano. No tenga temor, levante su mano. Y diga, mente, cállate. Mente, no me hables. Ahora diga, espíritu, conéctate con el Espíritu de Dios. Yo hoy me alineo al diseño del cielo, en el nombre de Cristo. De lo que yo le quiero hablar hoy, lo podemos denominar como la oración perfecta. ¿Usted sabe qué es que uno pueda salir de la iglesia sabiendo cómo orar? Tremendo. A mí me escribieron esta semana alguien que amo mucho y me dijo, Pastor Will, yo no sé orar, ¿me enseñas a orar? Y bueno, yo estaba en una reunión, no podía tener en ese momento ni un discipulado, no podía llamarle. Le dije, te voy a mandar un link donde yo prediqué de la oración, y le mandé un link cuando prediqué en Generación Sacerdotal sobre esto. Pero tú puedes aprender a orar, tú puedes orar, hay muchas formas de orar. Hacemos talleres y conferencias de oración. Pero lo que les voy a hablar hoy es la oración perfecta. Ustedes saben muy bien, no, y se los voy a leer, aquí lo dice. Se los voy a decir, mire, aquí dice en Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu sí sabe hacerlo. Y la forma como el Espíritu ora es un sonido indecible, o sea, no puede tener una explicación, no hay una forma de decirlo, de interpretarlo. No podemos decir, escuchemos al Espíritu y tomemos nota de lo que está diciendo para volverlo a hacer. No, solo el Espíritu lo puede hacer. Nosotros no lo pudiéramos mencionar, es indecible. Nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Tenemos que aprender ese lenguaje. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Y estos minutos lo que yo le quiero compartir es que de alguna forma le estoy tratando de vender algo que no le va a costar dinero, pero que quiero que usted se lo lleve. Que usted diga, yo quiero eso, yo lo compro, yo me voy con eso. Y no estoy esperando nada de usted, yo solo estoy esperando que usted abra su corazón y diga, esto va a ser parte de mi vida. Porque la palabra que recibimos hoy profética a través de Denis era eso. Lo que yo voy a desatar es nuevo para tu vida. Tú tienes que abrir tu corazón, recibirlo y moverte en lo que Dios quiere que nos movamos. Diga, ¿por qué hacerlo, Pastor Will? Eso. Porque si usted lo hace, usted va a poder vivir en sanidad. ¿Alguna vez se ha enfermado? ¿Verdad? ¿Alguna vez ha estado? Bueno, yo hace
un tiempo no estaba enfermo, yo sentía que me estaba muriendo. Y muchas veces nosotros pasamos por circunstancias en donde nosotros sentimos que nuestro cuerpo no responde, que nuestro cuerpo no está actuando. Si tú tienes este lenguaje, vas a poder vivir en sanidad. Romanos 8:26, ahí mismo, dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y de la misma manera también el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estamos hablando del espíritu del hombre, estamos hablando del Espíritu de Dios. Cuando hablamos del espíritu del hombre, entonces hablamos con una E minúscula, porque es nuestro espíritu. Pero estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y mire lo que encontré. Debilidad viene del griego enfermedad. De ahí viene, debilidad del griego enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Y de la misma manera, el lenguaje del Espíritu nos ayuda en nuestra enfermedad. Quiere decir que si nosotros tenemos el lenguaje del Espíritu, nosotros vamos a orar y vamos a ser sanos. Mire lo que dice, lo que encontró un amigo. Me encontré un amigo. Ustedes saben que yo soy bueno haciendo amigos. Él se llama Carl R. Peterson. Él es MD. Ahí está. Muchacho, guapetón. Él es especialista del cerebro. Escuche esto, que esto está muy bueno. Él es un especialista del cerebro. Y mire lo que él dijo, lo que él dice en uno de sus libros. Él dice: la actividad cerebral produce secreciones, déjeme yo lo corrijo. No cualquier actividad cerebral. La actividad cerebral cuando nosotros hablamos en lenguas. ¿Ok? La actividad cerebral cuando nosotros hablamos en lenguas produce secreciones químicas en todo nuestro cuerpo. Desde una parte que aparentemente no tiene actividad, impactando nuestro sistema inmune. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, se activa algo en tu cerebro que para nada aparentemente sirve. Pero cuando hablas en lenguas, se activa esa parte. Empieza a hacer algunas secreciones químicas que terminan impactando todo tu cuerpo. ¿Sabe qué entendí? Yo soy un hombre que ama a Dios. Yo soy un hombre espiritual. Pero cuando vino sobre mí todo este proceso que viví, para los que quizás no saben, hace como 1 año y medio, 2 años, tuve un proceso de enfermedad en mi vida que yo sentía realmente que me estaba muriendo. Y yo dejé de hablar en lenguas, porque era alguien que constantemente hablaba en lenguas, en el carro, mientras me bañaba, dormido hablaba en lenguas todo el tiempo. Erika se asustaba cuando en la noche yo estaba hablando en lenguas. Yo dormía y ella decía: ¿qué pasa aquí? Porque son sonidos indecibles. Ella pensaba que se me había atragantado la garganta con algo, no sé. Pobrecita. Y yo pude entender que no estaba hablando en lengua, sino se estaba generando en mí esa secreción química que sanaba mi cuerpo. Y me empecé a enfermar. Cada vez comprendo más y entiendo más todo el proceso que viví. Quiere decir que con esto que usted aprendió, se le acabó el negocio al Tylenol, al Dolex, al Alka-Seltzer, a la farmacéutica, a todos los farmacéuticos, a todo se les acabó el negocio. Porque usted, en vez de echarse una pastilla, va a empezar a hablar en lenguas y se va a sanar. Su cerebro va a desatar esa secreción química y eso lo diseñó Dios. Es un diseño de Dios, eso no es un mío, es un diseño de Dios. Tu cuerpo se va a activar y se va a sanar. Porque lo que quiere la ciencia y la farmacéutica es que nosotros seamos esclavos de la medicina. Eso es lo que busca, que nosotros tengamos que depender de pastillas para el azúcar, para la presión, para la diabetes, para todo, para todo. En medio de ese proceso, los doctores quisieron darme o decir que siempre tenía que tomar una pastilla
para que antes de comer esa pastilla me ayudaba a digerir la comida. Pero era una pastilla con químicos. Pues no, yo busqué algo vegetariano para tomar algo con un ácido natural para que me ayude, porque si mi cuerpo necesita eso, pues pero busqué una alternativa. No me quedé con la química. Tenemos que buscar alternativas. Lo más fácil cuando tienes un dolor de cabeza es echarte la pasta. Es lo más fácil, pero es lo que más daño te está haciendo. Quiero que usted se concientice que la sanidad está en Dios. La sanidad está en Cristo. Él murió para que nosotros seamos sanados. He escuchado muchos testimonios de personas enfermas que cuando le han diagnosticado algo, lo que han hecho es que hicieron un ayuno. No le hicieron caso al doctor, no se metieron, simplemente el Señor les dijo, haga un ayuno. Hicieron un ayuno y le hicieron un restart al cuerpo. Y están sanos. ¿Verdad que sí? Si usted aprende esto, mire, vamos a sobrepasar la barrera de los 100 y sanos. Y sanos. No hay con 100 pero sufriendo, no, sanos. Sanos. Porque Dios quiere hacer muchas cosas por medio y a través de nosotros. Cuando nosotros hablamos en lenguas, nosotros estamos adorando a Dios al 100%. O sea, miren, nosotros podemos componer, yo he compuesto algunas canciones he compuesto. Y pueden salir bonitas. Y con los muchachos, imagínate, eso puede quedar musicalizado, tremendo, y eso queda espectacular, ¿verdad? Pero ninguna canción al 100% está alabando a Dios, solo la canción del Espíritu. Esa sí está al 100%. Mire, se lo voy a leer. Primera de Corintios 14. Y le voy a leer toda la porción para ir exactamente al punto que estoy hablando. Primera de Corintios 14, del 10 al 19. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para él que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Y en el 17 dice, porque tú das gracias bien. Ese es mi punto, pero déjeme termino. Pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. En la mañana yo intentaba hacer un ejemplo con Nicole para explicar que si yo venía y ella me pedía oración y yo venía y le decía yo pretendía que ella hiciera como que, pero me contestó en lenguas. Y habló en lenguas por primera vez. Luego le pregunté, ¿es primera vez que lo hace? Y dice, sí, primera vez que hablo en lenguas. El Espíritu Santo la activó ahí. Pero entonces, si alguien que por primera vez va a una iglesia, yo vengo con el cuento Rocco Chica para Catara, que el tipo, ¿cómo va a decir amén si no entendió? Eso es lo que está diciendo esta porción. Que cuando alguien te pida oración es mejor hacerlo con entendimiento. Padre, bendice esta familia, bendice este matrimonio, bendice sus hijos, porque va a entender. Y poco a poco va a ir creciendo para poder entender el lenguaje del Espíritu. ¿Estamos?
Pero este es mi punto, de que cuando lo hacemos en lenguas adoramos al 100% a Dios. Porque dice en el 16, de otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices, porque tú das gracias bien? O sea, quiere decir que cuando lo hacemos en lenguas estamos dando gracias bien, en excelencia, al 100%. Pero él necesita entender. Nosotros lo estamos haciendo al 100%, pero la persona que no tiene ese don no lo va a entender, aunque lo estamos haciendo bien. ¿Estamos? Conectamos con eso. Entonces, cuando lo hacemos en lenguas, estamos dando gracias al 100%. Esa canción es: porque usted debe aprender este lenguaje, porque te va a hacer consciente de Dios. Muchas veces nosotros estamos en nuestras aflicciones, en nuestros problemas, en nuestras angustias, estamos metidos en nuestros rollos y todo nos parece mal. Todo a nuestro alrededor nos parece mal, todo nos atribula, todo nos confunde. Pero cuando nosotros hablamos en lenguas, eso nos hace conscientes de Dios. Porque si en nuestra vida estamos pasando situaciones y estamos preocupados, quiere decir que estamos dejando de confiar en el que nos ama, en el poderoso y en el que nos cuida. Y si hablamos entonces en lenguas, nos va a hacer conscientes de Dios. Si usted está deprimido, hable en lenguas para que se le vaya la depresión. Si usted está triste, hable en lenguas para que se le vaya la tristeza. Si usted no sabe qué hacer, hable en lenguas para que sepa qué hacer, para que Él le dé una iluminación y usted sepa por dónde moverse y por dónde caminar. Te va a hacer consciente de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, con E pequeña, el espíritu del hombre, se va a conectar con el Espíritu Santo de Dios, con E mayúscula. Va a haber una conexión, una actividad, una activación. Porque cuando lo hacemos, nos hacemos semejantes a Él. Cuando oramos en lenguas, tomamos su esencia, nos hacemos sensible a su voz. Cuando una mujer está en embarazo y su padre le empieza a hablar al vientre, a su hijo, empieza a hablarle ahí durante los 9 meses. Apenas se dieron cuenta, empezó a hablarle a su hijo. Ese bebé puede salir cuando venga la vida, cuando vea la luz de este mundo, puede salir, puede estar en el cuarto con las enfermeras, puede estar llorando, puede tener frío, pero cuando el papá entra a ese cuarto y le dice: hijo, aquí estoy, no te preocupes, no llores, ese niño va a callar, porque va a escuchar la voz con la que se identifica. Muchos de ustedes están llorando porque no han podido identificarse con la voz del Espíritu para que puedan encontrar paz. Cuando usted se conecte en el Espíritu, usted va a empezar a escuchar la voz de Dios que le dice: tranquilo, cálmate, estoy contigo, te amo, te quiero bendecir, nada malo va a pasar, lo que te dicen los doctores no va a ocurrir, lo que te dice tu mente no va a ocurrir. Sí, cuando yo sé que a algunos les puede dar miedo montarse al avión, pero cuando se monte, ore en lenguas, se alinea y se va a dar cuenta que Dios le va a decir: te llevo en la palma de mi mano, en la palma de mi mano. Ay, pastor, es que estoy tan furioso con mi jefe. Estoy bravo con mi esposo. No, yo no voy a perdonar a mi hermano, no voy a perdonar a mis papás. Tengo rabia, tengo coraje en mi corazón. Hable en lenguas. Hable en lenguas, porque usted va a comenzar a recibir una sanidad interior. Va a empezar a tener el deseo, va a querer perdonar, va a querer liberar al otro de lo que usted está decretando y del sentimiento que usted está teniendo. Recuerde que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, todos, así sean hijos de pastor, porque algunos piensan que ser hijo de pastor significa que nació con la aureola y que es perfecto. Mentira, son los que más trabas tienen. Entonces todos aquí nadie nació en una cuna que tenía el pescadito ahí pintado. O sea, todos necesitamos de salvación, todos necesitamos ser liberados del infierno, todos
Todo ser humano necesita un encuentro con Cristo, todos. Entonces quiere decir que nosotros estamos cargados con tanta iniquidad, con tanto pecado, con tanta agua sucia, tanta agua turbulenta, que es como un barril lleno de lodo, lleno de barro, que es donde tú tienes que poner una manguera, abrir la fuente para que el agua pura empiece a circular y empiece a caer en ese barril y se empiece a llenar, se empiece a llenar, se empiece a llenar, y todo ese lodo va saliendo, va saliendo, va saliendo, hasta que llega un momento donde toda el agua que está en el barril queda cristalina y queda pura. Tienes que estar todo el tiempo hablando en lenguas para ir tomando la esencia del cielo, la esencia de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas ser limpio, para que tú puedas ser purificado. Porque cuando tú te liberas de la amargura, tú te liberas de la falta de perdón, tú te liberas de todas esas cosas, entonces tú vas a tener paz. Muchas personas no están en paz porque hay amargura en su corazón. La paz solo puede venir después del perdón. Y nosotros tenemos que desearle el bien a las personas. Tenemos que liberar a la gente y hacerlo de la forma correcta. Cuando tú liberas a las personas, cuando tú realmente aprendes a bendecir, el Señor nos da su favor. El favor de Dios está con nosotros. Él solo le va a dar su favor a hijos de misericordia, a hijos de gracia, a hijos de paz. Ahí entonces Él da su favor. Entonces, cuando hablamos en lenguas, hay protección de Dios a nuestro alrededor. Caminamos en su presencia, lo sentimos todo el tiempo. Muchas veces usted puede leer un pasaje en la Biblia y no entender nada. Hable un ratito en lenguas y va a ver cómo empieza a entender. Lo vuelve a leer y usted empieza a ver las cosas claramente. Hágalo, coja un pasaje difícil, léalo, nada. Hable en lenguas, vuélvalo a leer, nada. Vuelva a hablar en lenguas y vuélvalo a leer, nada. Hable en lenguas y vuélvalo a leer. Va a llegar un momento donde ¡bum!, se abrió el libro y usted pudo ver claramente lo que Dios le estaba queriendo decir. Entonces se trata de buscar la palabra para hacerlo con el entendimiento, porque hay cosas que van a trascender a lo que dicen los teólogos, a lo que dice la gente, a lo que dicen los diccionarios. Hay cosas que tú tienes que entender en el espíritu. Hay cosas que el libro se abre, ¡bum!, y entonces tú puedes entender y entender. Que tiene una diferencia con su esposo, que tiene una diferencia con su esposa. La única forma que usted va a entender en el espíritu es que usted hable en lenguas. Señor, muéstrame que para que usted pueda entender el corazón del otro. Porque muchas veces no es defender tu punto, es entender el corazón con el que el otro está ofendido. ¿Por qué se ofendió? Y ponerte en sus zapatos y ponerse en su posición. Posiblemente cuando usted intenta hablar en lenguas, puede pensar que está repitiendo algo o que yo estoy haciendo, un sonido que yo estoy haciendo. Puede pensar eso. Pero usted tiene que contestar y tiene que hablarlo sin pensarlo. Yo le pregunté a Nicole al final de la experiencia, le dije, ¿por qué lo hiciste? Y me dijo, es que no pensé, solo contesté. Tiene que ser con un corazón de niño. Un corazón de niño para poder entender, para poderlo hacer. Hacer esto no es ser un cristiano de baja categoría. Hacer esto es ser un cristiano de primera categoría, de nivel. Hacer esto no te identifica con una denominación religiosa,
Porque desafortunadamente muchos identifican el hablar en lenguas con un vestuario, con vellos en las axilas, con otras cosas. O sea, no es eso. No es algo exclusivo de una denominación, es algo exclusivo del que ha creído en Cristo. No es de baja categoría, es de primer nivel. Ja. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie, porque va a haber una activación este día. Hay gente que se va a sanar, hay gente que se va a liberar, hay gente que se va a acercar a Dios, hay gente que va a haber una activación, hay gente que se va a encontrar con el diseño. Y yo quiero que Katy venga y les cuente lo que Dios te mostró esta mañana. Que yo prediqué y al final se me acercó Katy y me dijo: esto me habló Dios esta mañana de lo que iba a pasar hoy. Anoche cuando estaba orando estuve orando por el servicio, por el pastor, y Jesús estuvo enfermo toda la noche. Mi hijo. Vale la pena la explicación y la aclaración. Los niños allá también a veces se confunden. Estuvo llorando, tosiendo sin parar, tosiendo. Y esta mañana, en la madrugada me desperté, lo cubrí con su cobijita y empecé a orar por él y lo toqué. En el nombre de Jesús, está sano. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo no había terminado de orar cuando esa tos paró. Y fue así, de inmediato. Y yo me quedé tan impresionada, me paré de la cama y él pudo dormir tan tranquilamente hasta que se levantó. No, o sea, paró por completo esa tos. Y yo fui al baño a arreglarme y todo eso, y mientras que estaba en el baño sentí que Dios me habló y me dijo: eso es lo que yo le voy a dar a mi pueblo esta mañana. Yo los voy a sanar. En ti está la medicina. Yo desde pequeña crecí en la iglesia, pero veía como cuando venían los grandes pastores, todos querían venir y corrían hacia el pastor: tóqueme, pastor, ore por mí, yo estoy enferma. Y todos como que había esa cultura de que el gran hombre era el que venía y sanaba. Pero yo sé y estoy convencida que este es el tiempo, esta generación, en que no tenemos que correr a los grandes hombres de Dios, en que la sanidad está en nosotros, la sanidad está en ti. Tú tienes autoridad como padres. Dios nos ha dado la autoridad de tocar a nuestros hijos y de orar por ellos y creer que Dios los sana. Y muy claramente yo sentía que Dios me decía: no tienes que correr donde tu pastor, o no te quedes en la casa. No, mi hijo está, yo pudiera haberme quedado y decirle al pastor: no voy a la iglesia porque mi hijo está enfermo. Pero yo dije: no, vamos a ir a la casa de Dios y vamos a adorar al Señor. No te quedes en la casa o no corras a otros para que oren por ti. No, la autoridad está en ti. Dios nos dio autoridad y así es como vamos a poder impactar a otros. Y Dios me dijo: la sanidad está en ti. Entonces cuando el pastor habló de que cuando usamos las lenguas, esa es la medicina, dije: claro, eso era lo que Dios me quería enseñar. Que la autoridad no solamente está en nosotros, pero que está cuando usamos nuestras lenguas. Y yo sentía muy claramente que el Señor quería venir a traer sanidad a muchos y activarnos en las lenguas para que podamos impactar a otros y aún a nosotros mismos poder traer sanidad cuando estamos enfermos. Yo creo que es un tesoro, una clave, una perla muy grande la que aprendimos esta mañana. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted tome su mano, se la ponga aquí en su boca, ¿sí? No sé. Eso. Qué lindos, tan obedientes. Y diga: en el nombre de Jesús, yo activo mi boca para que salgan palabras que te glorifiquen.
Yo quiero hablar el lenguaje del Espíritu. Lo desato en mí. Mi lengua es tu lengua. Y se desata en el nombre de Jesús. Y quiero decirle, no lo piense. Hágalo, así le parezca como si fuera un chiste o si fuera algo, una dinámica, como no se preocupe, simplemente déjelo salir, empiece a dejar un sonido, dejar de salir un sonido, empiece a dejar y se activa y se abre tu boca, hágalo ahora mismo, hágale, no piense en el que está al lado, hágalo simplemente, esto es algo entre usted y Dios, hágalo, se abren las bocas, esto es como respirar, se abre, se activa ahora mismo, pueden parar. Cuando se hace algo espiritual, tu espíritu se sujeta al Espíritu de Dios y tú lo puedes controlar de alguna forma. No quiere decir, no, yo no puedo parar esto. No, sí, porque es de Dios, porque Dios no te va a avergonzar. Pero yo siento fuertemente en mi corazón que algunos de ustedes tienen que cerrar sus ojos y pedir perdón, porque alguna vez lo juzgaron, porque lo miran con desconfianza, porque se sienten incómodos. Y yo le voy a pedir que usted cierre sus ojitos aquí. Todo lo van a cerrar. Pero si usted tiene que pedir perdón, usted en su lengua hágalo y diga: Dios, te pido perdón si alguna vez juzgué, te pido perdón si no lo entiendo, te pido perdón. Y abra su boca y diga: te pido perdón. En su lenguaje dígale: te pido perdón. Y entonces recibe la gracia, recibe la misericordia, recibe el perdón de Dios, y simplemente fluye en el diseño original. Esto no es anormal, esto es normal. Esto no es sobrenatural, esto es normal. Esto es lo normal, lo sencillo, lo básico, la esencia, lo original. Este es el diseño de Dios, es el diseño del cielo. Hay un diseño para nosotros, hay un diseño para esta generación. Así que respire profundo y deje salir el aire por su boca. Ahora mismo respire profundo, deje salir el aire por su boca y se desatan las lenguas. Empiécelo a hacer. Y trate de imitar el sonido. Trate de imitar el sonido. Hay gente siendo sana aquí. Hay gente que está siendo fortalecida por Dios. Escudo alrededor de usted. Hay gente que tiene revelación de Dios. Hay personas aquí que se están activando en lo profético. Hay personas que no van a tener actividad demoníaca en su contra. Toda tiniebla se va de su vida por esta acción. Bienvenido a lo normal. Esto es normal. Cuando vayas a hacer un negocio, Dios va a alinear todo. Y te va a abrir las puertas y te va a dar negocios grandes con solo hacer esto. Algunos antes de hacer sus exámenes, antes de presentar pruebas, van a hacer esto y va a venir la claridad de Dios y van a poder responder correctamente. Algunos estarán al frente de gobernantes
y antes de hablar lo harán y Dios le va a dar el favor sobre su vida. Antes de presentar tu examen de ciudadanía lo vas a hacer y Dios te va a dar claridad. Antes de votar lo vas a hacer y Dios te va a dar claridad. Antes de escribir una canción lo vas a hacer y Dios te va a dar la canción del cielo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y algunos aquí hoy quizás estuvieron tímidos y no lo hicieron, pero lo van a hacer en su carro, lo van a hacer mientras se bañan, lo van a hacer en el baño. Algunos lo van a empezar a hacer, lo van a intentar, lo van a hacer y se va a empezar a desatar sobre ti ese lenguaje celestial. Se va a empezar a desatar sobre ti. Algunos de ustedes en medio de sus sueños estarán hablando en lenguas, estarán hablando en lenguas. Tú vas a ver que tu esposa te va a decir: estabas hablando en lenguas, estabas hablando en lenguas. Algunos de ustedes verán a su esposa hablar en lenguas por primera vez en la noche. Lo verán, no es un ronquido, no es una pesadilla, son las lenguas del Espíritu, las lenguas del Espíritu. Se desata el lenguaje del cielo sobre nuestras vidas. Algunos van a hacer la oración más eficaz, van a hacer esa oración y se van a alinear cosas a su alrededor, problemas legales, problemas con abogados, problemas con dinero, cosas, todo lo que esto va a alinear las cosas. El mundo espiritual, esta oración atormenta al diablo, esta oración atormenta a Satanás, echa fuera las tinieblas, se alinea, Roko Shika Paika Sherere. No nos avergonzamos de tu evangelio, no nos avergonzamos, Señor. Esto no nos hace de baja categoría. Cristianos de primera línea, de primer nivel. Y las lenguas van a desatar la creatividad también. Cuando tú no sepas qué hacer, oras en lenguas y el Señor te va a dar creatividad, mucha creatividad. Nicole, ven un momentito, cuéntanos antes aquí. No importa, no los mires, mírame a mí y me cuentas que Dios te dio aquí. Mucha gente, ya pues. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pastor. No se crean. Pues pastor empezó hablando hoy en el servicio y dio una promesa que es la segunda de Samuel 23:2 y dice que el Señor puso sus palabras en su lengua. Eran las últimas palabras que dijo David antes de morir. Fueron las últimas palabras de David, creo que de su ministerio. Entonces es como, este cuadro es como una promesa y le hice el cabello como se peinan todos los hombres ahorita, porque es como la promesa también sigue en el mundo actual, o sea, no pereció la promesa que Dios nos dio, entonces... ¡Ay! Entonces, pues eso es lo que significa que la promesa sigue vigente y también es una advertencia porque decía que no se perdonaba a los que ofendieran al Espíritu en el pasado y tampoco en estos momentos. Así que el cuadro es como la advertencia y el recordatorio de la promesa que Dios nos dejó. Gloria a Dios. Vicente, aquí se vale abrazar a tu hija, aquí se vale abrazarla. Eso. Ay, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios.
Ponga sus manitos así como si fuera a recibir. Padre, recibimos de ti, recibimos de ti, recibimos. Que cada hombre y cada mujer aquí se va hoy en bendición, en cobertura tuya, Señor, en protección, en tu protección natural. Porque tú eres eterno, poderoso y para siempre. Y nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos tuyos, Señor. Gracias por enseñarnos tus palabras y por enseñarnos tu lenguaje, Señor. Gracias por mostrarnos tus diseños y por permitirnos entrar en tu realidad. Bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada familia aquí representada. Van con el favor de Dios, el amor de Dios en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús.